Buenas tardes, compañeras. Les voy a exponer mi tema. Me tocó dimensiones de la ciudadanía. En estos conceptos vamos a ver primero lo que es dimensión. ¿Sí? Aquí dice que es el aspecto o faceta de algo, medida de una magnitud en una determinada dirección. ¿Sí? Para que entendamos mejor, si hablamos de dimensión, quiere decir que nos referimos a la medida de algo por su tamaño, su magnitud. Entonces, en este tema vamos a hablar qué tanto abarcan las dimensiones de la ciudadanía. ¿Sí? Pero vamos a recordar, sí, qué es ciudadanía. Ya las compañeras anteriores ya nos habían hablado de este concepto, ¿sí? Que es una cualidad y derecho de ciudadano, conjunto de los ciudadanos de un pueblo o una nación. ¿Sí? Dice que la ciudadanía, según Arendt, es el derecho a tener derechos, los cuales solo es posible exigir a través del pleno acceso al orden jurídico que únicamente la ciudadanía concede. ¿Dónde creen que se puedan estar estas dimensiones? ¿Sí? Pues vamos a ver. Los derechos y la ciudadanía, las dos palabras van de la mano. Bueno, entonces, como decíamos, derechos y ciudadanía van de la mano. Dice que sin la conciencia de los derechos no es posible la ciudadanía. ¿Sí? Entonces el tema anterior hablaba la compañera de ciudadanía y educación. Entonces ahorita ¿cómo se van entrelazando estos temas? Ahorita es derecho y ciudadanía. Sí, bueno, que el punto clave es la educación ciudadana, que es el proceso de constitución de sujetos que contribuyen al fortalecimiento de los estados y las sociedades democráticas y cuestionan las estructuras las estructuras de dominación y violación a la dignidad humana. Aquí nos habla la historia, dice el sociólogo británico Thomas Marshall, fue quien confeccionó tal noción a partir de un discurso que pronunció en el año 1994 titulado Ciudadanía y clase social. Marshall argumentó que la ciudadanía debería estar conformada por tres elementos fundamentales, entre ellos el civil, que está constituido por los derechos que garantizaban la libertad individual, los derechos políticos que posibilitan la participación ciudadana y los derechos sociales que garantizan el goce de ciertas condiciones mínimas de bienestar en sentido económico y cultural. ¿Sí? Entonces estos son los tres puntos más importantes: la política, lo civil y lo social. ¿Sí? Dice que Marshall distingue tres fases históricas. Él es el que nos da la pauta para entender todo esto. ¿Sí? En primer lugar, la ciudadanía civil. ¿Sí? Se remonta a los inicios de la modernidad y guarda relación con los derechos económicos. ¿Sí? Dice que la ciudadanía civil fue en el siglo XVIII, que quiere decir que son todos los derechos, la igualdad, ¿sí? Y después la ciudadanía política. Dice que las características de las sociedades burguesas del siglo XIX están vinculados al sufragio y al derecho a la organización política. Esta también surgió en 1900, fue cuando hubo movilización de grupos, ¿sí? Entre ellos fue el derecho al voto, porque aquí era como que la clase, la burguesía, ¿sí? No les permitían, no les permitían todos los derechos a las personas, ¿sí? A votar, a ser elegidos. Los que eran los grandes ¿cómo se les dice? Jerarcas, pues eran los que pertenecían a la burguesía, la gente de dinero. Y después viene lo que es la ciudadanía social, aparece en la segunda mitad del siglo XX, asociada a la protección social y el estado de bienestar. Sí, aquí ya es donde, pues aparecen, o son los derechos más bien,
¿sí? Los derechos de la salud, tener una casa digna, tener derecho a la educación y tener derecho a un empleo, ¿sí? Aquí antes, por decir igual, la burguesía todavía tenía mucho que ver, cómo trataban al proletariado, ¿no? ¿Sí? La burguesía pues era la gente de poder, los demás no tenían derecho a todas esas situaciones, ¿sí? Y todo esto se logra, ¿sí? Gracias a los organismos internacionales y la creación de los derechos humanos. Dice que fue, por decir, ¿cuáles son esos organismos? Pues la ONU, ¿sí? La ONU tiene mucho que ver ya con lo que es la ciudadanía, en todos los aspectos, en las 3 dimensiones, que es la civil, la política y la social, ¿sí? También dice que para formar este concepto, la base principal es la escuela y el hogar, ¿sí? La escuela es un lugar para aprender. ¿Sí? ¿Qué vamos a aprender ahí? Pues vamos a aprender cuáles son los derechos, empezando por los niños, los adolescentes, los adultos mayores, mujeres y hombres en general. ¿Cuáles son los derechos? ¿Sí? En la familia, ¿sí? Desde niños, desde chiquitos, pues nos enseñan igual cuáles son nuestros derechos, ¿sí? A qué tenemos derecho cada uno de nosotros. Y también conforme a estos derechos vamos a aprender a ser un buen ciudadano, ¿sí? Si tenemos una sociedad apegada a todo esto, pues entonces vamos a crear buenos ciudadanos. ¿Cómo los vamos a crear o cómo vamos a ver estas dimensiones? ¿Sí? Bueno, es que aquí tenemos que ser conscientes, conocer y ser conscientes de los derechos, ¿sí? Los valores, convivencia solidaria, toma de decisiones, ejercer la democracia y tener habilidades, ¿sí? Y para esto también se le da refuerzo, ¿sí? A los siguientes temas: a la educación para la paz, a la educación para el cuidado del medio ambiente, a la educación en derechos humanos, a la educación para la democracia, perspectiva de género y multiculturalidad. Sí, más aún en nuestro país, que tenemos diversidad de cultura, vaya, y tenemos que aprender a respetar todo esto. Entonces, a grandes rasgos, hubo un gran, a grandes rasgos esto es todo lo que abarcan las 3 dimensiones, ¿sí? Con todo esto que se ha estudiado y hemos aprendido, sí hay un gran avance hacia las dimensiones de la ciudadanía, ¿sí? Entonces esto es lo que nosotros como pedagogos, como docentes, como padres de familia, tenemos que inculcar en nuestros hijos y en nuestros alumnos, ¿sí? Para, como dice el primer tema, formación ciudadana, o como dice nuestra asignatura. Para tener una buena ciudadanía, es importante que estas dimensiones vayan bien ligadas. ¿Cuáles? Lo civil, que es ser un buen ciudadano. Lo político, participar y ejercer la democracia, donde entran los organismos políticos. Y lo social, que abarcaría todo lo anterior por el bien social. Esto va ligado a la relación de los derechos humanos en lo general, que abarca cada una de las dimensiones. Bueno, esto ha sido todo mi tema. Sí, espero les guste. Muchas gracias.